Para esta explicación no tomaremos en cuenta las máquinas domésticas y únicamente vamos a hablar de las máquinas industriales. Las máquinas industriales hacen una sola cosa. Lo hacen muy rápido y lo hacen muy bien, pero una sola cosa. Las máquinas de medio taller no cuentan con lubricación automática y no superan las 2000 puntadas por minuto. Las máquinas multiagujas utilizan 3 agujas o más, y las máquinas automatizadas y robotizadas realizan todo un proceso en la prenda, como colocar todos los botones o colocar la bolsa trasera del jeans. Las máquinas robotizadas generalmente no requieren la presencia humana para trabajar. Asimismo, cada una se fabrica para distintos materiales delicados como la seda, materiales de mediano grosor como el tejido de punto para las playeras, materiales pesados como la mezclilla y materiales superpesados como el vinil y el cuero. Estos son ejemplos de máquinas multiagujas. Aunque no conozcamos la máquina, lo podemos saber porque en la imagen de la izquierda se muestra una máquina que tiene 8 tensiones separadas en 2 grupos, de modo que esta máquina utiliza hasta 4 agujas y 4 ganchos. Además tiene puller o jalador. Con esta máquina sería fácil colocar elástico en la en la pretina del boxer. Sería más fácil si el puller fuera dentado, igual que un engrane. En la máquina de la derecha también podemos ver una gran cantidad de hilos y tensiones. De modo que esta es una máquina multiagujas también. Es la imagen de una máquina conocida como smog o resortera. Esta máquina es muy utilizada en los vestidos de niña. La máquina puede utilizar hasta 64 agujas y 64 ganchos, un total de 128 hilos. En este caso se muestra una máquina automatizada. El operador coloca la parte trasera de la pernera del jeans y la bolsa y posteriormente presiona 2 botones para asegurarse de que aleja las manos del mecanismo y la máquina hace los dobladillos a la bolsa y la cose a la parte trasera del jeans, a la parte trasera o a la pernera trasera del jeans. Además lleva una cuenta de la cantidad de ciclos completados y cuenta regresiva para saber cuántas bolsas alcanzará a coserse con el hilo que tiene la bobina. Podemos recurrir a distintos trucos para reconocer la función de una máquina. Para empezar, se diferencian en sus cabezas. Generalmente las máquinas que hacen ojal recto tienen esta forma. Las máquinas de zigzag tienen la misma forma que la máquina recta, pero más palancas, que son para el ajuste del ancho de zigzag. El tipo de motor puede servir de referencia. Los motores electrónicos, como los servo, nos indican que la máquina tiene una velocidad programable y que muy posiblemente cuenta con posicionador de aguja. La mesa o tablón también nos puede ayudar a diferenciar una máquina. Hay tablones que tienen cortes en su superficie, como las máquinas collareteras, utilizadas generalmente para el dobladillo de mangas y de bajos en las playeras de tejido de punto. Todas las máquinas tienen volante. Es la pieza con la que podemos controlar la posición de la aguja y para hacer las últimas 2 o 3 puntadas de un proceso. El volante gira en una sola dirección. La dirección de giro siempre está marcada en los protectores de banda, más o menos en esta posición, pero también puede estar señalado en la fundición de la máquina. Las imágenes que se muestran aquí son imágenes de máquinas de cama plana. La cama es la superficie donde se manipula el material que será costurado. De las imágenes, únicamente la de en medio es multiagujas. Lo sabemos por la cantidad de tensiones que se muestran. En este caso, las tensiones están separadas en 2 grupos, uno con 3 y otro con 2. Es decir, la máquina puede utilizar hasta 3 agujas, mínimo una, y otras 2 tensiones deben ser para el gancho, que va en la parte inferior, y el tramador, que cubre la superficie de la costura. Esta imagen es de una collaretera. La imagen de la derecha es de una máquina doméstica que hace zigzag. Lo sabemos porque tiene varias palancas.
La imagen de la izquierda es una máquina de costura recta, porque solo tiene una tensión y una aguja. Cuenta con palanca de retroceso ideal para el ajuste del largo de puntada. Existen distintos tipos de prensatelas. Es la pieza con la que se aprisiona la tela que está siendo costurado. Generalmente es intercambiable, siendo la máquina recta la que tiene mayores opciones para prensatelas y aparatos. El primero es un pie para plisar y se debe seleccionar para tipo de materiales ligeros, medianos o pesados. El siguiente es un prensatelas para hacer dobladillos y se fabrica en varias medidas para distintos anchos de dobladillo. El pie compensado es un pie con guía. El pie de un solo dedo nos ayuda a colocar cordones o cierres. Los pies de teflón nos ayudan a desplazar fácilmente materiales plastificados como el cuero y el vinil. Existen más de 200 tipos de prensatelas y aparatos para facilitar distintos procesos. No todas las máquinas son de cama plana. Las imágenes que se muestran son de máquinas con cama cilíndrica. Nos facilita la costura en procesos como el dobladillo de mangas, cuando la prenda ya ha sido cerrada por los costados. Una prenda a la que primero se le cerraron los costados y posteriormente se le hizo el dobladillo de mangas y de bajos se cotiza a un mejor precio. Las máquinas del centro y de la derecha hacen puntadas con una sola aguja, de modo que su costura debe ser muy parecida a la recta. En cambio, la máquina de la izquierda tiene 5 tensiones, separadas en un grupo de 3 y un grupo de 2. La separación entre estos grupos de tensiones será más notoria con la práctica. De modo que la máquina es una collaretera de cama cilíndrica. Utiliza hasta 3 agujas, un gancho y un tramador. Además de la cama cilíndrica y la cama plana, también se fabrican las máquinas de poste. Estas máquinas se hacen costura recta con uno o dos hilos, o con uno o dos agujas, perdón. Si quisiéramos hacer un pespunte en la funda de un descansabrazos de una silla, esta máquina sería excelente opción, pues solo habría que embolsar y desembolsar el poste con la vestidura para conseguir la costura. La máquina de la derecha cuenta con un panel, que sin duda ayuda a controlar la velocidad y la posición de la aguja, las puntadas de remate y corte de hilo, además de que el devanador se encuentra en la cabeza. La del lado izquierdo no es programable y seguramente tendrá un motor de embrague. Además de la cama plana y la cama cilíndrica, y además de la de poste, tenemos las máquinas de brazo. Estas máquinas generalmente se utilizan para hacer encuartes. Es muy común encontrar esta costura en la entrepierna de los jeans. Ambas máquinas tienen 6 tensiones, de modo que pueden utilizar hasta 3 agujas. Cada aguja tendrá su gancho, así suman 6 hilos. La máquina de la izquierda cuenta con puller o jalador, de modo que es muy probable que se utilice en mezclilla, en tanto que la derecha no tiene puller. Seguramente se utiliza para cerrar costados en camisas. La máquina para trabajo ligero de este tipo es muy utilizada en corsetería y trajes de baño, y esa en particular utiliza hasta 4 agujas, un total de 8 hilos. La máquina es comúnmente conocida como flat porque su costura es plana. Para desplazar las telas, las máquinas pueden utilizar distintos mecanismos, que son los dientes o impelentes. Generalmente las máquinas de alimentación sencilla se utilizan para coser materiales no muy gruesos como la gabardina. Hay casos en que la tela superior se mueve a una velocidad distinta que la tela inferior, ocasionando pliegues en la costura. Esto es muy común cuando queremos unir un raso con un terciopelo. Para evitar que las telas se desplacen a distintas velocidades, existen máquinas de doble alimentación. Se les llama así porque utilizan a la aguja y a los dientes para desplazar la tela. Las máquinas de triple alimentación son muy utilizadas en materiales pesados y superpesados, como las vestiduras de autos y de salas. En este caso, son los dientes, la aguja y uno de los prensatelas los que desplazan el material.
Algunas máquinas cuentan con dos dientes que se mueven a distinta velocidad. Eso permite estirar o recoger la tela que va en la parte de abajo. Generalmente se utiliza en las máquinas overlock, collareteras y el cierre de costuras de hombros para sacos. También hay máquinas que tienen impelentes en la parte superior y junto con los dientes de abajo jalan el material. Esto es para evitar puntadas desiguales y en materiales pesados como la mezclilla. Un ejemplo de este tipo de máquinas es la AZ8500 de Yamato, diseñada para mezclilla. Claro que también existe el desplazamiento de materiales por medio de motores de pulso, como se vio en el video de la máquina autómata. Asimismo, son los motores que desplazan a la tela de la bordadora. Los dientes o impelentes suelen ser intercambiables para distintos usos y especialidades. Existen también cientos de aparatos para distintas aplicaciones. Algunos ejemplos de estos pueden ser colocar bies, hacer dobladillos sencillos, dobladillos dobles, triples, hacer zigzag, hacer ojales, colocar botones, etc. Esta imagen es de una máquina para coser piel con pelo o peluche. La tela se desplaza de manera lateral, de izquierda a derecha. La aguja se coloca de manera horizontal y se enhebra de abajo hacia arriba. El equipo hace una puntada de un solo hilo. Las puntadas de un solo hilo son conocidas como puntadas de clase 100. Es la única máquina que yo conozco que tiene dos volantes. El gobierno de los Estados Unidos creó en 1965 una clasificación de puntadas y costuras que se encuentran concentrados en un libro publicado bajo el código de ASTMD 6193. El término stitch se traduce como puntada y es la unidad de conformación de hilo, resultado de la repetición de pasos de hebra o hebras y o lazadas de hilo a través del material a un espacio uniforme. Existen las clases 100, 200, 300, 400, 500 y 600. La puntada de cadeneta, donde el hilo de la aguja es el mismo que forma la parte de abajo o del otro lado del material. El tipo más importante de esta clase es el 103, que comúnmente se conoce como puntada invisible y se utiliza mucho en los dobladillos de faldas y de pantalones de vestir. Las puntadas de clase 200 son puntadas hechas a mano o que simulan estar elaboradas así. El caso más conocido de este tipo de puntadas es la costura de la solapa en algunos sacos para caballero. Las clases 300, esta clase de puntada se forma con dos hilos, con dos o más hilos, y tiene como característica general que los hilos de arriba se enlazan una vez con el hilo de abajo. No es el hilo de abajo el que se enlaza con el de arriba, es el hilo de arriba el que se enlaza una sola vez con el hilo de abajo. El tipo de puntada más conocido de este grupo es la 301, conocida como pespunte, doble pespunte o lock stitch o costura recta, la puntada de una máquina recta estándar. Sin embargo, otro tipo muy conocido es la puntada 304, o mejor conocida como zigzag. Las puntadas de clase 400. Esta clase de puntada se forma con dos o más hilos y tiene como característica general que el grupo de abajo se entrelaza dos veces con los hilos de arriba, formando una especie de cadeneta. Los tipos más comunes de esta clase son el 401, conocido como puntada de cadeneta. Esta puntada también la encuentras en la puntada de seguridad de una máquina overlock. La puntada 406, conocido como collarete, de dos agujas, un gancho, tres hilos en total. Y la 407, conocido como collarete de tres agujas, un gancho, cuatro hilos en total. Las puntadas de clase 500, conocidas como overlock o sobreorilladoras, tienen como característica principal que por lo menos un hilo va de abajo hacia arriba por la orilla del material.
Los tipos más comunes son la 504 u overlock de 3 hilos y el 507 overlock de puntada de seguridad simulada, es decir, parece que tiene una puntada de seguridad, pero no lo es. Este, y la 516, que es la unión de la 504 con la 401, que sería la puntada de seguridad, ¿no? Eso se le conoce como overlock con puntada de seguridad, la puntada 516. Las puntadas 500 se hacen de un hilo, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6 hilos. Cada una de estas tiene usos y beneficios únicos. La puntada de un hilo se utiliza para costuras de orilla a orilla, ¿no? Puntadas de 2 y 3 hilos, también conocidas como sobrehilar, son muy utilizadas para bordes y tejidos de punto. Las puntadas de 4 hilos, 2 agujas, también llamadas con puntada de seguridad simulada, esta puntada crea una resistencia extra al mismo tiempo que conserva la flexibilidad. La puntada de 5 hilos, 2 agujas, también llamada como puntada de seguridad, crea una costura muy fuerte. Overlocking también se conoce como overthreading, mirroring, serging, aunque serging sobre hilar técnicamente se refiere a overlocking con cortadores. En la práctica se utilizan los cuatro términos de manera indistinta y se ha confeccionado el verbo overlear. Yo overleo, tú overleas, él overlea, etc. Las puntadas de clase 600. Esta clase de puntadas tiene como característica principal que arriba y abajo del material, dos de los grupos de hilos han hecho un tramado recubriendo la superficie. Los dos tipos más usuales son el 602, conocido como collarete de dos agujas con tramador, y el 605, conocido como collarete de tres agujas con tramador. Dos agujas con tramador y tres agujas con tramador. Espero que esta pequeña charla te haya sido de utilidad y te deseo muy felices costuras. Gracias.